siguiente programa es para todos. Familias andinas y del suroeste antioqueño, bienvenidos una vez más a Sanamente, el programa que está dedicado a orientarlos a ustedes como familias y como sociedad. Como siempre, me acompaña Arbey Naranjo, nuestro psicólogo de cabecera. Arbey, bienvenido. Buenos días a todos, me encanta saludarlos de nuevo. Este es un programa más bastante polémico porque mi posición frente al tema que vamos a tratar hoy es interesante. Es algo que les voy a dejar a todos ustedes para que revisen. Por eso espero que estén muy pegados a la cámara, estén muy pegados a su televisor, porque vamos a tener un programa para analizar. El tema que nos convoca hoy, Arbey, es el bullying, algo que está muy de tema ahorita, sobre todo en los colegios, donde interactúan con frecuencia los jóvenes o adolescentes. La semana pasada quedamos con el tema de la belleza, y yo creo que retomemos el tema de la belleza para llegar al tema del bullying, porque también de alguna manera, digamos que la búsqueda de esa belleza o los prototipos que tenemos de belleza llevan a que ciertas personas empiecen como a agredirse o a hacer comentarios que empiezan a desencadenar el bullying. ¿Qué le parece? Sí, pero quiero empezar con una historia que leí. A ver. Quiero empezar con una historia que leí porque es a partir de ahí donde se generan un montón de cosas. Muchos de esas características, antes de la historia, muchas de las características del bullying tienen que ver, como usted dijo, con unos prototipos elaborados de belleza. Que porque tenés el cuerpo así, la cara así, que porque haces esto, aquello. Bueno, la gente se pega de cualquier cosa. Primero, es bueno dejar claro que el bullying ni siquiera es un término de aquí. El bullying es un término inglés que básicamente significa un acoso escolar. Entonces, bullying básicamente es acoso, matoneo, maltrato, y ING significa acción, entonces acción de acosar o acción de maltratar. En inglés todo suena mejor y más bonito. Lo que pasa es que la cultura de nosotros está absorbiendo lo de ahí, estamos desapareciendo. Alguien lo trajo un día. Estaba leyendo algo sobre un niño de 10, 11 años más o menos, que dejó su última carta, una carta de sus padres antes de quitarse la vida, diciendo que no aguantaba más ir al colegio. Entonces yo decía, pero ¿por qué un niño de 11 años, cuando lo único que tiene que tener en su cabeza es jugar, es disfrutar de los espacios, de las cosas, piensa si quieren quitarse la vida? O sea, en ese momento en la cabeza de un niño no debe estar eso. Entonces, la pregunta era esa, ¿por qué? Cuando miramos como todos esos prototipos, todo ese montón de cosas del por qué, cuando miramos el significado, cuando miramos lo que traíamos sobre la belleza, encontramos una sociedad donde la gente se ha vuelto muy vulnerable, donde la gente se ha vuelto muy débil. Y entonces esa vulnerabilidad y esa debilidad de la gente, lo único que hace es que no les permite enfrentar. Porque si usted revisa, esas situaciones se han presentado toda la vida, a todos nosotros cuando éramos niños, toda la vida, que porque sos gordito, que porque sos flaquito, que porque sos alto. Siempre en los colegios, o sea, siempre hay gente destinada a poner apodos. Siempre hay quien tiene la estima tan abajo que quiere aparentar desde la fortaleza y es el que agrede a todo el mundo, el que quiere quitar las cosas a todo el mundo. Siempre hay el sabiondo, siempre en todos los colegios, desde que uno es niño, siempre han existido ese prototipo de personas. Pasó un caso también que se hizo muy visto en medios de comunicación y fue hace 2, 3 años más o menos en Bogotá. Un chico adolescente se suicidó, era homosexual, le hacían algunos tipos de comentarios o matoneo o bullying como lo estamos manejando acá, y eso desencadenó que el joven se suicidara. Y yo sé que ese no es el único caso ni la única causa de suicidio o de bullying. Siempre
por gordo, por flaco, por alto, por bajito, por chiquito, por grande, siempre va a estar eso ahí y las consecuencias van a ser muy trágicas. Yo quiero que revisemos un poco esos casos, con todo el respeto que las familias de los casos se merecen. Y es donde yo le decía que iba a ser un poco controvertido el asunto, y porque quiero exponer mi punto de vista frente a las cosas. Si te decía ahorita que siempre se ha presentado y que antes la gente no llegaba como a esos extremos, pues hombre, se aburría uno, hasta se agarraba a pelear. Se llegaba uno a la casa y le decían, bueno, o se lo quita o yo aquí, mejor dicho, la tía con el papá. Le decía uno al papá, si se va a pegar, yo aquí le pego, mijo. Tampoco es la forma, tampoco es la forma. Pero de una u otra manera uno aprendía a enfrentar situaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno tenía el conflicto en el colegio, uno llegaba a la casa, lo escuchaban, si mucho le daban una alternativa, y si no, entonces simplemente no sabía que el otro día estaba allá. No abandonábamos los colegios, no abandonábamos las escuelas, teníamos que enfrentar la situación día a día si no nos gustara y estuviéramos hartos. Y eso hacía que la gente creciera con la capacidad de enfrentar las situaciones, con la capacidad de vivir sus cosas y con la capacidad de enfrentar contratiempos. Hoy en día los muchachos no tienen esas capacidades porque desde niños todos se los están solucionando. Pobrecito. Todos se lo están solucionando, nadie los puede tocar, nadie les puede decir nada, esto y aquello. Cuando sonó ese caso en Bogotá, yo siempre me hice una pregunta y es, todo el mundo se fue encima del colegio. Que por qué los profesores no estaban pendientes, que si sabían del bullying porque no hacían nada, los padres fueron en contra del colegio, todo el mundo en contra del colegio. Mire, un colegio de 1000 y punta alumnos o más, los profesores pueden ser muy buenos, pero no pueden estar en pendientes todo el tiempo. Los profesores salen, queda el salón, están en descanso, ellos pueden estar desde por ahí mirando las actitudes, pero no escuchando. El bullying se puede presentar desde lo psicológico, atentando contra la estima de las personas. Se puede presentar desde lo físico, violencia directa. Se puede presentar desde lo social, el rechazo. O se puede presentar desde lo verbal, a través de palabras ofensivas y cosas de ese tipo. Siempre se va a presentar. El profesor, los rectores pueden estar, pero no van a estar escuchando y todo eso. La pregunta es problema y no es buscar culpables, es buscar soluciones. Entonces, ¿fue culpa de quien hace el bullying? Hay muchos autores que dicen que los niños son perversos por naturaleza, y así es. Usted fácilmente ve un niño con un perro en la cola corriendo, viéndolo gritar, y no es por maldad, sino que es su instinto de experimentar, de ver. Usted ve a un niño pegándole un puño al otro, usted ve un niño sintiendo envidia al otro, ve a un niño con un juguete que no se lo quiere prestar al otro así llore, por instintos, características y comportamientos típicos de ellos. Entonces, ¿es problema de el que es niño agresor? ¿Es problema del colegio por no intervenir? ¿O es problema de la familia por no preparar al niño para que enfrente las situaciones que la vida le trae? Yo sé que eso se ha presentado en todas partes. ¿Y cuál es el punto? Si tenemos ciertas características o no las tenemos, porque es que cuando nos van a hacer bullying nos lo hacen porque sí, porque no. Si yo no estoy diseñado o preparado, diseñado no porque me diseñan en el vientre de mi mamá, si no estoy preparado para enfrentar la vida, entonces cualquier cosa, por mínima que sea, me va a llevar simplemente a acabar con mi vida. Bueno, usted dice que el programa es de confrontar, entonces yo aquí veo también la otra parte y usted dice, listo, fue culpa del colegio por no corregir, fue culpa de los que lo hicieron, o culpa de la familia que no formó al muchacho para que supiera afrontar las situaciones, o culpa de la otra familia por no enseñarle a los agresores a aceptar a las personas tal cual son, porque usted hablaba de los niños perversos y que tienen ciertos comportamientos de experimentar y eso. Entonces también cuando un niño empieza a experimentar ese tipo de cosas,
es donde tienen que estar los padres para corregir. Yo sé que eso, yo como padre sé que el niño lo hace, pero tengo que controlarlo para que no lo vaya llevando a mayores y que vaya creciendo con eso. Dejarlo experimentar, pero de una manera controlada, que no suceda de pronto lo que pasó en este caso. Pero ojo, acuérdense que también dijimos que no estamos buscando culpables. Ah, sí. Entonces, la diferencia entre culpa y responsabilidad es que la responsabilidad son acciones que tomamos buscando educar a nuestros hijos, pero no tenemos los resultados. Obviamente hay hijos de padres maltratadores que terminan siendo maltratadores. Hay características en las familias, y por eso hablaba de quién está preparando a quién para enfrentar qué. Porque también hablaba ahorita de que hay muchachos que asumen esa postura de violentos, de agresores, como una protección por su baja estima. Mecanismo de defensa. Entonces, como es una protección por su baja estima, estamos hablando de esa familia, también es una familia disfuncional, equívoca o con elementos de educación no apropiados. A veces es que le han dado todo, no son tan maltratantes desde lo físico, verbal, pero le han dado todo, entonces se sienten los dueños del mundo. Entonces llegan al colegio y creen que son los dueños del mundo. Entonces, tanto del uno como del otro lado, pero como en este caso del bullying, se trata del acoso y de quien es acosado, también pensemos que ese que es acosado tiene que estar preparado para lo que la vida tiene. Hay otra cosa y es hasta qué punto los canales de comunicación en la casa son efectivos, porque hay muchas de las situaciones, por ejemplo, ¿cuántas familias tenían la costumbre de sentarse a almorzar o a comer? Y en ese momento hablar de todo, lo que me pasó, lo que no me pasó. Entonces, ¿cuántos de nuestros hijos no son capaces de sentarse con nosotros a contarnos que me están maltratando o que está pasando tal cosa? No para que me la solucionen, sino como un espacio de descargue y de alternativas. Porque los padres deberían ser como especie de psicólogos. No es ir buscando solucionarle las cosas a sus hijos, es enseñarles a sus hijos a que encuentren las soluciones a sus conflictos, para que el día que ellos no estén, sus hijos puedan realizar una vida satisfactoria y agradable. Arbey, hablamos ahora al inicio del programa que, digamos que el bullying o los apodos, ese tipo de comportamientos siempre han existido, y sí, de un momento para acá, el bullying o matoneo empezó a tomar mucha fuerza o empezó a volverse una moda, y así lo tratan los medios de comunicación y diferentes pues, profesionales. Entonces, ¿por qué se va dando como esa transformación? Si es una cosa que siempre ha existido, ¿por qué empieza a visibilizarse tanto y empieza a tomar tanta fuerza en la sociedad? ¿Será que también entonces que los medios de comunicación tienen alguna participación ahí también? De tanto mostrar casos, se empiezan a multiplicar o siempre han estado y ahora es que lo están sacando a la luz pública. Mire, ahí simplemente hay tres cosas. La primera es que las normas para educación han cambiado mucho. Entonces, ya no se permite casi educar a los hijos. No se permite enseñarle a los hijos, entonces los hijos se volvieron intocables y la vida no es perfecta para nadie. Y si, lo que le decía ahorita, si yo no enseño a mi hijo a enfrentar la vida cuando lo confronte le va a quedar grande. El segundo elemento es los niveles de sobreprotección que empezaron a presentarse. Los padres, muchos padres, no todos, pero muchos padres quieren solucionarle todo a sus hijos. Entonces, simple y sencillamente los hijos adquirieron la capacidad, perdieron la capacidad de creatividad para desarrollar, desenvolverse frente a los problemas. Y el tercer punto tiene que ver con algo que es muy triste en la sociedad y tiene que ver mucho con la psicología. Son los términos de moda. El estrés era un término que de moda. Usted vio que hubo un tiempo donde todo era estrés. Estabas angustiado, estabas estrés y le mandaban para el estrés. Antes solo eran crisis que a uno le dan de vez en cuando, cansancios que le dan de vez en cuando, se acostó a dormir media hora y listo, siga su vida, amigo. Ya lo incapacitan 2 o 3 semanas, le mandan medicamento con berraco por el cansancio que antes con media hora de sueño curaba. La depresión fue otro término que empezó a usarse como moda.
Entonces, situaciones como pérdidas, como dolores, como angustias, a veces le da uno un no me joda y no se quiere levantar, son cosas normales en el ser humano. Y de repente empezaron, eso es depresión, incapacidades largas, que lo único que hacen es terminarlo de, ahí sí, deprimir a uno, un montón de medicamentos que le hace lo contrario a uno. Entonces empezaron a etiquetar un montón de cosas que antes eran normales y que pasaban fácilmente. Lo mismo pasó. El bullying simplemente eran situaciones normales entre los niños. Es que cualquiera de nosotros que recuerde su infancia, sabemos que nos tocó correr muchas veces detrás de alguien para quitárnoslo de encima porque nos está diciendo un apodo o algo, o simplemente agachar la cabeza porque era más grande y nos cascaba. Entonces dejar de prestarle atención para que viera que con eso no tenía efecto. Cosas que son normales en los niños, le dimos un nombre y el nombre lo empezamos a aplicar y empezamos a crecerlo, y hay algo. Muchos de los jóvenes empezaron a obtener ganancia. Y como empezaron a obtener ganancia, entonces, cuando están cansados en un colegio, porque le están exigiendo, no es que me están haciendo bullying. Cuando tienen problemas con alguien, no es que me están haciendo bullying. Entonces, empezaron a obtener de esa ganancia un sistema fácil de evasión. Y el problema se empezó a crecer y se empezó a convertir en un problema de masas, de grupo. Y es ahí donde ese problema de masas ya trascendió cierta línea donde casi que se convierte en una acción inconsciente. Porque yo le garantizo que el niño aquel ni siquiera tenía conciencia real de lo que era el suicidio. Pero simple y sencillamente, muchas veces se hace el ademán y es como decía Miguel de Zuviría, tenemos un error de cálculo y se nos va la mano y nos matamos. Es decir, Arbey, usted habla del cambio de los términos o los términos de moda, ¿cierto? Y es muy importante lo que usted dice y tiene toda la razón. Deberíamos entonces prepararnos más bien para comprender que esas terminologías obedecen más bien como una estructura o un mercado que empieza también como a vendernos ese tipo de ideas, y prepararnos más bien para entender ese asunto y que siempre ha existido, sin dejar de lado obviamente las consecuencias que esto puede traer, pero empezar a prepararnos para entender que listo, el bullying o el matoneo, eso siempre ha existido, y no verlo como tan, de una manera, satanizarlo tanto, porque esa misma satanización es lo que lleva a que las consecuencias sean más graves. ¿Usted recuerda cuando hicimos el programa sobre la ballena azul? Claro que sí. Que yo le decía en el programa que ese tipo de juegos, de retos, existían muchos y que venían desde tiempos atrás, pero solo en ese momento, cuando se generaron como muchas muertes, fue cuando se creció, y ese crecer generó aún más caos. Entonces, no se trata de ignorar los problemas, se trata de preparar a las personas para que enfrenten los problemas. Cuando hablamos de la ballena azul decíamos, se trata de preparar a nuestros hijos para que sepan elegir, porque un link que abra y es una invitación que hay, pero soy yo el que elijo si la acepto o no la acepto. Lo mismo pasa con el bullying. Mire, si nos dedicamos menos tiempo a buscar culpables, si dedicamos menos tiempo a pensar, hey, ¿será que le van a hacer bullying? Si dedicamos menos tiempo a pensar en esos términos y más tiempo en preparar a nuestros hijos para que enfrenten la vida con todo lo que traen, en fortalecer la estima de nuestros hijos, en fortalecer la capacidad de elección de nuestros hijos, en que entiendan que no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo, y que habrá gente a la que no le gustemos, y que hay gente con unos conflictos más grandes que los nuestros, que van a intentar ponerlos en nosotros. Entonces simplemente lo estamos preparando no para la escuela, para el bullying que le hagan en la escuela, lo estamos preparando para la universidad, lo estamos preparando para el trabajo, lo estamos preparando para una profesión, porque no importa para que forme una familia después. Porque no importa dónde estés, siempre vas a encontrar gente que no esté de acuerdo con tus ideas y que quiera hacerte bullying. Aunque bullying signifique acoso escolar, el bullying, si lo vamos a poner desde ese punto, en todas las etapas del ser humano se presenta. Pero soy yo el que no permito que eso me toque. Bueno, eso con respecto a las familias, que es fundamental, pues el papel que ellas deben jugar ahí. Pero también como sería el accionar de las instituciones educativas cuando ya también el tema está muy, digamos, muy polarizado, ya está demasiado apoderado de
dentro de la sociedad, cómo hacer entender también a los directivos que eso que estamos diciendo, que a sus estudiantes también empiecen como a inculcarle ese valor por sí mismos, a fortalecer sus capacidades y prepararlos también para que enfrenten la vida de una manera distinta. Si vos tenés una herida y la herida se te está infectando y simplemente tocas e intervenís el punto de la herida y resulta que la materia está alrededor, igual se te va a cangrenar la parte. ¿Cuál es el punto? ¿Qué tal si los colegios dejan de hablar tanto de bullying? ¿Qué tal si los profesionales, psicólogos y todos aquellos dejan de hablar tanto de bullying y simplemente se dedican a educar en valores, a educar en asertividad, a educar a las familias, a educar en el ser humano en su integridad? De pronto fortalecemos, creamos seres humanos íntegros, preparados para el término que siga en la moda, que no sabemos cuál va a ser. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para los colegios y la sociedad en general y todas las empresas que tienen que ver con prevención? No le den tanta fuerza a esos términos, porque terminan siendo arma doble filo. Denle más fuerza a lo que hay detrás de. Es como cuando uno trabaja con adicciones, el problema no es la droga que se mete, el problema es por qué se la metió. Es lo mismo, el problema no es el bullying, el problema es por qué se genera de un lado y del otro, como usted lo dijo ahorita, de quién agrede y quién es agredido, cómo tiene efecto en el uno y cómo tiene efecto en el otro. Y a todos, dejen de estar buscando culpables. No es ni el niño, ni el otro niño, ni esto, ni ayer, no. Es qué puedo hacer para fortalecerme frente a... Bueno, muy bien, vamos cerrando entonces. Las familias, la recomendación es fortalecer las capacidades en los niños, empezar a fortalecer esa capacidad de elección. Su programación neurolingüística también es muy importante para que empiecen a fortalecer o a enfrentar las situaciones que la vida les pone en el camino. Los colegios, empezar a trabajar otras metodologías y empezar como a dejar de hablar un poquito de esos términos para que no empiecen como a seguirse multiplicando. Arbey, finalmente una reflexión cortica para las familias que ya también nos vamos. Yo pienso que para las familias y la sociedad en general es muy importante fortalecer a los sujetos en cuanto a su integridad, en cuanto a lo que son, porque es que no podemos estar con ellos el 100% de su tiempo. Entonces, si creamos gente con la capacidad de elegir y de enfrentar la vida, ellos mismos van a asumir una vida positiva para lo que les quede bien. Me encanta saludarlos, recuerde que siempre estoy con ustedes en el 301-770-8591. Gracias por acompañarnos y gracias por escribirnos. Saben también que el correo de aupantvanders@gmail.com está dispuesto para que ustedes ahí dejen sus comentarios, las sugerencias para próximos temas, para que opinen acerca de todo lo que tratamos acá en Sanamente. Agradecemos al Hotel San Juan por prestarnos el espacio y nos vemos pronto.